Buena semana para todos. Quedamos en el capítulo 34. Y Dina, la hija de Lea, a quien ella había dado luz para Jacob, salió para ver a las hijas del país. Dice aquí, dice Rashi, pero ¿acaso no era también hija de Jacob? En realidad fue en alusión al hecho de que Dina había salido a ver las hijas del país, que la escritura habla de ella solamente como hija de Lea, puesto que a esta también le gustaba salir como se declara Lea, salió al encuentro de Jacob. A ella le pidió el proverbio de tal madre, tal hija. Por eso sale sobre eso. Pero en el Midrash dice que en verdad, que era lo que hacía Shechem Ben Hamor, ella, él colocaba a niñas, y eso para que tocaran música y cosas así, para que ella saliera, a propósito, para que ella saliera de la casa. ¿Sí? Entonces seguimos, y Shechem, hijo de Jibi Hamor, el príncipe de aquella tierra, la vio, la tomó y se acostó con ella y la humilló. Dice Rashi, se acostó con ella de un modo natural y la humilló de un modo antinatural. Quiere decir eh, que se vino a ella tanto por la parte de adelante, tanto como por la parte de atrás. Por eso dice una forma antinatural. ¿Qué? Y su alma se apegó a Diná, hija de Jacob, amó a la joven y habló al corazón de la joven. El corazón de la joven Shechem le habló a Diná con palabras que llegaban al corazón. Mira, tu padre gastó mucho dinero por una pequeña porción de terreno. Yo te tomaré por esposa y podrás comprarte la ciudad y todos sus campos. Quiere decir que después que la tomó y la violó, hizo lo que hizo, dice que su alma se apegó a Diná. ¿Cuál alma se apegó a Diná? Nosotros hablamos de eso anteriormente, que el alma era el alma, la chispa que había dentro de Shechem Ben Hamor, que ahí estaba el alma de uno de los Tanaín, que se llamó Rabbi Hanina Ben Teradion. Rabbi Hanina Ben Teradion era el alma que estaba dentro de Shechem, y eso fue el alma que consiguió apegarse a Diná, por lo que Diná venía de la Kedushá. Ahora, ¿por qué sucedió eso a Diná? Entonces hablamos también de que Diná viene siendo la madre de la reencarnación de la madre de Abraham, ¿sí? Y la madre de Abraham trajo a su hijo, Abraham, cuando ella estaba en Nidá, cuando ella en medio de la menstruación. Y por haber hecho una cosa así, entonces ella también, primero que se llama Diná, que también tiene la misma cicla de Nidá, y segundo, que le sucedió eso para sacarle toda esa tumba que tenía por haber hecho lo que hizo, y eso prácticamente lo tomó Shechem. Y Dinah tomó de ella la parte Kadosh que había en él. Eso fue lo que sucedió. Entonces Shechem habló a su padre Hamor diciendo, toma para mí esta niña como esposa. Jacob oyó que había mancillado a su hija Dinah mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo. Y Jacob cayó hasta su regreso, hasta que ellos regresaran del campo. ¿Sí? Y Hamor, padre de Shechem, salió a encontrarse con Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob llegaron del campo cuando lo oyeron y se entristecieron los varones y se enfurecieron mucho, pues vileza había hecho en Israel al acostarse con la hija de Jacob lo que no debía hacerse. Lo que no debía hacerse, dice aquí Rashi, esto se refiere al acto de violar a las jóvenes solteras, pues incluso los pueblos del mundo se habían impuesto a sí mismos guardarse la promiscuidad sexual como consecuencia del diluvio. Aquí dice uno de los pecados principales de la generación del diluvio había sido justamente la promiscuidad sexual. A raíz de ello, las generaciones subsiguientes se habían cuidado de no cometer el mismo error, y la frase vileza había hecho en Israel se refiere específicamente a la vileza del acto con respecto a los hijos de Jacob. Por lo tanto, la frase lo que no debía hacerse parecía redundante a menos de que se le entienda en referencia a los demás pueblos. Entonces Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Shechem ansia a su hija, por favor désela como esposa. Que si ansia quiere decir que la desea. Y cásense con nosotros. Den sus hijas para nosotros y tomen nuestras hijas para ustedes. Habiten con nosotros, la tierra estará delante de ustedes. Establezcanse y comiencen en ella y tomen posesión de ella. Y Shechem dijo a su padre y a sus hijos y sus hermanos, hallé yo gracia en sus ojos, y lo que ustedes me digan lo daré.
pídame en abundancia el contrato matrimonial y los obsequios que yo daré cuanto ustedes me digan, pero denme a la joven como esposa. Contrato matrimonial quiere decir, esto se refiere al contrato matrimonial, en la cual es la que tú vas. En el contrato matrimonial se especifica la suma de dinero que el esposo debe dar a la esposa en caso de divorcio, así como otras obligaciones de estar con ella, de tener relaciones con ella, darle de comer, vestidura, vestimenta, todo eso. Habite decir que entonces dijimos aquí, los hijos de Jacob respondieron a Shechem, a su padre Hamor, con astucia y hablaron porque él había mancillado a su hermana Dinah. Con astucia, esta expresión significa con astucia. ¿Okay? Así también lo traduce el Targum, con astucia. ¿Por qué precisamente con astucia? Porque en verdad, fíjate, él quería casarse con ella, estar con ella y ya, lo que pasó, pasó. Y aparte de eso, de que cuando dice que Jacob no habló y no dijo nada y estaba esperándolo para hablar con ellos, y ellos escucharon lo que había sucedido, lo que quiere decir es que Jacob les explicó por qué a ella le pasó una cosa así, que fue lo que explicaba anteriormente, que era la, la, la reencarnación de la madre de Abraham, porque lo que había sucedido y todo lo demás. Entonces, si ellos ya sabían que lo que le había sucedido era el cielo y tenía que sucederle porque eso era corrección a lo que había sucedido, entonces no tendrían por qué responder con astucia. Por eso la Torah coloca la palabra que respondieron, pero con astucia. ¿Por qué? Porque no tenían que responder con astucia ni nada por el estilo. Eso es algo que tenía que suceder, sucedió y ya. Si se quiere casar, désela como esposa, se casan y todo lo demás y se acabó. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? De que ellos tenían que hacerse la circuncisión. Entonces dice aquí, los hijos de Jacob respondieron a Shechem con su padre Hamor con astucia hablaron porque él había mancillado a su hermana Dinah. Le dijeron, no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, pues es oprobio para nosotros. Solo con esta condición consentiremos si ustedes fueran como nosotros al ser circuncidados todos sus varones. La escritura afirma de que de lo que ellos dirían a continuación no fue perfidia, puesto que él había mancillado a su hermana Dinah, quiere decir caja. Dice aquí, la frase porque había mancillado a su hermana Dinah no tiene como propósito informar que en la opinión de los hijos de Jacob, ellos habían dicho esto porque Hamor había mancillado a Dinah, pues ello implicaría que si habían actuado con engaño, solo que se sintieron justificados de hacerlo por lo ocurrido a su hermana. Esa frase, que parecía algo redundante, tiene como propósito justificarlo desde el punto de vista de la ley de la Torah misma. Ellos actuaron correctamente en este caso porque Hamor había violado a Dinah y por lo tanto se había hecho acreedor de la pena capital. Y aquí se plantea la obvia pregunta que si Hamor había cometido el delito capital, ¿qué delito habían cometido los habitantes de Shechem para sufrir el mismo castigo? A esto los comentaristas han dado dos respuestas, según Ramban y el Rambam, puesto que uno de los preceptos incumbentes sobre las naciones del mundo es establecer cortes de justicia para juzgar a los criminales. Los habitantes de Shechem habían incurrido en el delito de no juzgar y castigar a Hamor. Como para, como para las naciones del mundo, las transgresiones de cualquiera de los 7 preceptos incumbentes sobre ellos conlleva la pena capital. De esto se infiere de lo que los habitantes de Shechem también merecían la muerte, pero el Maharal de Praga opina que esto solo se aplica cuando está en poder de ellos aplicar el juicio. En este caso, sin embargo, Hamor era hijo del líder del país, difícilmente pues podían los habitantes de Shechem llevarlo a juicio. En su opinión, la familia de Jacob ya constituía legalmente un pueblo en sí mismo, y las leyes de la Torah permiten que un pueblo se cobre venganza de otro pueblo por un agravio serio que había recibido. Conviene señalar, sin embargo, que Jacob no estuvo de acuerdo con la actitud de sus hijos, como él mismo lo reprocha en el versículo 34-30. Eso fue lo que pasó, simplemente. Vamos a ver más adelante sobre eso, donde en verdad, como ellos no hicieron lo que hicieron, Rashi dice ahorita más adelante, de que no tomaron un consejo de Jacob Avinu, sino que lo hicieron por ellos mismos. Ese va a ser el problema de todo. Entonces ellos le piden que sea circunciso, ¿sí? Eso proviene decir constituye una mancha de ignominia para nosotros el dar a nuestra hermana un incircunciso, puesto cuando alguien desea ofender a su compañero le dice eres un incircunciso.
o hijo de incircunciso. También eso denota un insulto oprobioso. Consentiremos con ustedes, esta frase significa consentiremos con ustedes. En relación a la anóliga, la frase de los sacerdotes consintieron también. Ser circuncidado quiere decir ser circuncidado. Les daremos quiere decir, eh, Rashi habla más sobre lo que tiene que ver como está escrito, les daremos. Entonces sigue la parasha y dice, entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan para ser circuncidados, entonces tomaremos a nuestra hija y nos marcharemos. Sus palabras fueron bien recibidas por Hamor y por Shechem, hijo de Hamor, y el joven no tardó en hacer eso, ya que ansiaba a la hija de Jacob, y él era el más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y su hijo Shechem llegaron a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad, diciendo: estos hombres son pacíficos con nosotros, que habiten en nuestra tierra y comiencen comercien en ella. Pues es aquí que la tierra es bastante amplia delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros como esposa, y le daremos a nuestras hijas, pero solo con esto consentirán los varones en habitar con nosotros para hacer un solo pueblo, que sea circuncidado el de nosotros todo varón, al igual que ellos están circuncidados. Su ganado y sus bienes y todos sus animales no serán nuestros, solo consintamos con ellos y habitarán con nosotros. Quiere decir, aquí por qué Shechem salió y se lo hizo primero, para así, este, para que el pueblo vea. Fíjate, se tiene que darle ejemplo, ¿sí? Primero el más grande tiene que hacerlo y después los demás. Entonces lo hizo de primero para que los demás también, para convencer a los demás de que también hicieran la circuncisión. Dice que Rashi circuncisión tomaremos para nosotros. Si analizan atentamente este pasaje, verán que tanto de las condiciones propuestas por Hamor y a Jacob, como en la respuesta que los hijos de Jacob dieron a Hamor, la prerrogativa para elegir mujer la adjudicaron a los hijos de Jacob. Pues aquí, en la respuesta de los hijos de Jacob, estos afirmaron que tomarían a quienes quisieran elegir entre las mujeres de la ciudad de Shechem, pero entregando a sus mujeres únicamente según les pareciese. Esto se demuestra porque primero dijeron: les daremos a nuestras hijas, lo que implica conforme a nuestro parecer, y después dijeron: y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros, lo cual implica a todas las que deseemos. Pero cuando Hamor y sus hijos de Shechem hablaron a los habitantes de la ciudad, invirtieron los términos: a sus hijas tomaremos para nosotros como esposas y le daremos a nuestras hijas. Esto lo hicieron para que aceptaran circuncidarse. Pacífico, es decir, en paz y de todo corazón. Y aquí que la tierra es bastante amplia, en un sentido figurado quisieron decir que la tierra era como un hombre cuya mano es prodiga y sabe dar sin restricciones. Con ellos quisieron decir: si aceptan no perderán nada. Mucha mercancía llega aquí y no tiene cliente que la compre. Sea circuncidado, este verbo significa sea circuncidado. Solo consintamos con ellos con respecto a lo de la circuncisión, y por medio de esto ellos se sentarán con nosotros. ¿Qué? Entonces sigue aquí, vamos a ver lo que sigue aquí. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo de Shechem, y circuncidaron a todo varón, a todos los que salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió el tercer día, que cuando ellos estaban alrededor, los dos hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, cada uno tomó su espada y cayeron sobre la ciudad confiadamente y mataron a todo varón. Y a Hamor y a su hijo Shechem mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Shechem y salieron. Los hijos de Jacob cayeron sobre los cadáveres y saquearon toda la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Tomaron sus rebaños y sus reses y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y capturaron toda la riqueza y todos sus pequeños y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Los dos hijos de Jacob, dice: esto implica que eran hijos suyos, pero a pesar de eso, Shimón y Leví actuaron como los demás hombres que no son sus hijos, ya que no le pidieron su consejo. Ese va a ser el problema principal de las tribus, que incluso que yo le haya hecho un din de la Torah, juiciándolo a través de la Torah, con todo eso ellos tenían que venir a Jacob, que era por decirlo así, el idólatro, el más grande de la generación, y aconsejarse con él si estaba bien lo que iban a hacer o no. Al ellos haber tomado la decisión sin haber
tomado en cuenta a su padre Jacob. Ese es el problema que ellos tuvieron. Y vamos a ver esto en el resto de la parasha en la próxima parasha, donde van a vender a Yosef. Ellos también le hicieron un din Torah. También le hicieron un juicio de Torah a Yosef. Solamente la Torah no lo cuenta, pero ellos en verdad hicieron porque querían matarlo, por lo que ya estaba sucediendo. Vimos que Rubén también, vamos adelante, vamos a ver cómo él también hace lo que hace, también cambia las tiendas de su padre y tampoco se aconseja con su padre. Entonces ahí van a ver los problemas. Después que ellos venden a Yosef, que ellos se dan cuenta del problema de lo que están y que lo habían hecho simplemente por no haberse aconsejado con su padre. Por eso ellos después se retractan de ello y cuando ya van a tomar a Benjamín, entonces ya se aconseja con su padre. No, pero tiene que ser así, tiene que ser así, ¿sí? Y ellos no lo toman así por tomarlo. Ese va a ser el problema, como dice Rashi otra vez de nuevo, para entender. Rashi, esto implica que eran hijos suyos, en verdad han sido suyos, pero a pesar de eso, Shimon y Levi, de lo que ellos hicieron, ese acto que hicieron de matar a toda la gente, actuaron como los demás hombres que no son sus hijos, sin pensar, sin esto. Hicieron din, pero no fueron ni se aconsejaron con él. Y todo el problema, ¿por qué? Ya que no le pidieron consejo a, a Jacob, hermano de Iná, porque estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por ella, son llamados hermanos suyos. Confiadamente, ya que los habitantes de Shechem estaban doloridos a causa de la circuncisión, y según un midrash agadico, eso se refiere a la confianza, a que confiaban en la fuerza espiritual del anciano Jacob para que los protegiese. Sobre los cadáveres se arrojaron sobre ellos con el objeto de despojar los cadáveres de sus pertenencias. Sus riquezas, las riquezas de ellos, al igual de modo, el término Jail significa riqueza en los versículos siguientes, ha hecho para mí esta riqueza, mientras que Israel hace riqueza y abandonaron su riqueza, quiere decir que aquí la palabra Jail quiere decir riqueza. Capturaron, el verbo significa que captura, por esta razón está suelta en la última sílaba. Entonces dice aquí, me han enturbado. Vamos a ver dónde trae lo que me han enturbado. No, esto ya viene con lo que viene adelante más. Ahí dice en el Midrash que Dina no quería venir con ellos. Porque dice ahora, yo soy una mujer que fue violada, que nadie me va a tomar como esposa. Y ustedes vinieron y mataron a todos ellos, ¿ahora qué va a hacer? Ella no se fue de allí, no quería irse. ¿Quién? Hasta que Shimón dijo que la tomaría como esposa. Ahí, así dice en la, ¿cómo es que se llama? En el Midrash. Y Jacob dijo a Shimón y a Leví, ustedes me han enturbiado al hacerme abominable ante los moradores de esta tierra, con el Kenaní y con el Ferecí. Yo cuento con pocos en número, y si ellos se juntan y me atacan, seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos dijeron, cómo a una ramera había de tratar a nuestra hermana. Dice Rashi, me han enturbado. Esta expresión es similar al significado de la frase Maim, aguas turbias. Jacob quiso decir, mi mente no está clara en este momento. Y según una interpretación agádica, Jacob quiso decir, el vino en el barril estaba límpido, pero ustedes lo han enturbiado. Los cananeos tenían una tradición según el cual eventualmente caerían en manos de los hijos de Jacob, solo que decían que ello no ocurriría sino hasta que se cumpliera lo dicho por Dios al pueblo de Israel, hasta que fructifiquen y heredes la tierra. Por esta razón, hasta ahora se habían mantenido quietos y no habían atacado a Jacob. Jacob tenía miedo de que después de lo ocurrido, los cananeos pensaran que él y sus hijos habían comenzado la conquista y consecuentemente lo atacarían. Poco en número de explicación significa poca gente. Como una ramera, decir con bajeza. Y nuestra hermana se traduce en aromeo de ser a nuestra hermana. Capítulo 35. Y Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, permanece allí, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando huiste de tu hermano Esaf. Entonces Jacob dijo a los miembros de su casa y todos los que estaban con él, quiten los dioses de extraños que tengan entre ustedes y limpien y muden sus ropas. Nos levantaremos y ascenderemos a Betel. Allí erigiré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y estuvo conmigo en el camino que anduve. Levántate, sube, porque te demoraste en el camino, fuiste castigado y te ocurrió este incidente con tu hija.
Fíjate lo que es. Rashi mismo comentó que la violación de Dina ocurrió porque Jacob impidió que su hermano Esav se casara con ella, lo cual contradeciría lo que afirma aquí de que fue por haberse demorado en el camino. Gurari explica que el decreto divino acerca de Dina sí fue promulgado por los Esav, pero no necesariamente tenía que ocurrir en este momento, lo que le daba la oportunidad de arrepentirse y anular así el decreto, lo que Dina le ocurrió. Y lo de Dinah le ocurrió ahora por haberse demorado en el camino. Interesante. Fíjate cómo analizan lo que sucedió. Y fíjate lo que es porque él al principio, ¿qué fue lo que sucedió? Al principio de la Parashat Kititze, él dice que si Dios va a estar con él en el camino, ¿sí? Y lo protege y todo lo demás, dice, entonces esta piedra que erigí es pilar, será casa de Dios, y de todo lo que tú me des, ciertamente apartaré el diezmo y de ello para ti. Él dijo que iba a erigir allí una, un altar, iba a hacer lo que iba a hacer y todo lo demás, pero él se demoró, fíjate, él llegó y se demoró en hacer lo que tenía que hacer. Él tenía que haber llegado y haber hecho eso de una vez. Y como no lo hizo de una vez, entonces le pasó lo que le pasó con Dinah. Es el problema que a veces, no por hablar, nosotros no hablamos obviamente de lo que pasó con Jacob y todo lo demás, pero a la persona a sí mismo. La persona en sí mismo a veces el creador le trae, le da un mensaje, otro mensaje y otro mensaje. Y la persona no entiende lo que le está diciendo. ¿Cuándo va a entender? Estar en el punto o en el nivel de Jacob que el mismo creador venga y le diga, tienes que hacer esto por esto y por esto porque no ha hecho. No, nadie tiene un nivel como ese, como Jacob vino para que Dios le hable explícitamente y le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero la persona debe saber de que si le pasa algo, tiene que automáticamente pensar, ¿por qué me sucedió esto? Entonces Jacob dijo a los miembros de su casa y dijo a todos, como dijimos anteriormente, que iba a Sequén. Te extraño decir de los ídolos que ustedes tienen en su poder, que del despojo de Shechem. Pues si ya la hubieran tenido desde antes, obviamente que Jacob ya las hubiera ordenado destruirlas. Por lo tanto, no es que los miembros de la casa de Jacob poseyeran imágenes idólatras, sino que después de tomar el botín de Shechem, no habían destruido los que habían capturado junto con el botín. Y muden su ropa, pues quizás tengan en su poder vestimentas de idolatría. Es decir, ropa estampada con decoraciones de carácter idólatra. Entregaron a Jacob todos los dioses de extraños que tenían en su poder, así como los aretes de su oreja, y Jacob los escondió debajo del olmo. Olmo, este nombre designa una especie de árbol que no da frutos, que está junto a Shechem. Viajaron y el miedo a Dios estuvo sobre las ciudades a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. El miedo es decir pavor, miedo. El Betel quiere decir el santo bendito está en Betel. Esto es en relación de la presencia divina en lugar de Betel. Hay palabras que en este caso omiten el prefijo, pero por decir, quiere decir Betel. Entonces dice aquí, Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, la cual es Betel, él y toda la gente que estaba con él. Allí construyó un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. Se ha revelado Dios en muchos lugares de la escritura, los apelativos que se designan a la divinidad y autoridades que aparecen en plural. Por ejemplo, tratándose de la autoridad humana, los versículos dice, él amó a Yosef y su dueño estuviera con él. Aquí también, la palabra Elohim, que está en plural, también tiene a hablar de divinidad, tanto de juez y señor, que aparece en plural, como en este versículo. Y Deborah, la nodriza de Rivka, murió y fue sepultada bajo de Betel, en lo bajo de la planicie, y él llamó su nombre Alon Bahut. ¿Y qué hacía Deborah en casa de Jacob? La explicación es que como Rivka había dicho a Jacob, enviaré por ti y te traeré de allá, después de un cierto tiempo le envió a Débora a Padam Aram para decirle que saliera de allí, y ella murió en el camino de regreso. Esto lo aprendí de Rabbi Moshe de Darsham. Abajo de Betel se dice que fue sepultada abajo porque la ciudad estaba asentada sobre un monte y ella fue sepultada al pie del monte. Abajo de la planicie, el Targum dice la parte baja de la planicie, pues había una planicie arriba
en la pendiente del monte, y en el lugar de la sepultura estaba abajo de la planicie. La planicie misma de Betel era llamada Alón. Y según una interpretación agádica, este nombre alude al hecho de que allí se informó a Jacob acerca de otro duelo, ya que se le anunció la muerte de su madre. La palabra Alón en griego significa otro, pero debido a que Esaf tenía tan mala fama que se ocultó el día, se ocultó el día de la muerte de ella, para que la gente no la maldijera porque Esaf había salido de su vientre. Entonces la escritura tampoco informó explícitamente que murió. Y aparte de eso, dice aquí, es posible que Rashi haya decidido citar esta interpretación agádica porque la Torá no menciona que Jacob haya llorado por Débora, mientras que sí sería lógico que hubiera llorado por la muerte de su madre, y por esta razón llamó al lugar planicie del llanto. Entonces, en verdad, dicen que cuando fue sepultada Rivka, fue sepultada en la noche, para que la gente no lo viera. ¿Por qué? Porque si la hubieran visto y lo hubieran hecho en el día, y cuando la gente lo mirara, hubieran dicho, fíjate, del vientre de esta mujer salió el Rasha, es el Rasha Esaf. De manera dice que el Rami Bris también pregunta, pero también de Jacob, de Isaac salió Esaf. De él también, pero la escritura sí colocó cuando él murió y todo eso. Dice que era más probable que dijeran eso con Rivka, porque primero iban a decir de que salió del vientre de ella, y segundo porque ella también venía de Labán, venía de esto, y dice, porque ella era así, salió ese que era así también. Por lo tanto, también, fíjate como lo hicieron en forma callada, ni siquiera la Torá habló sobre eso. Dios apareció a Jacob otra vez cuando vino de Padam Aram y lo bendijo, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel será tu nombre, y él llamó su nombre Israel. El Dios le dijo, yo soy Dios omnipotente, fructifica y multiplica un pueblo y una congregación de pueblos saldrán de ti, y reyes saldrán de tus caderas. Otra vez, es decir, segunda vez que se reveló en este sitio, la primera vez cuando fue a Harán y la segunda cuando volvió de allí, y lo bendijo con una bendición que expresa a los deudos, bien, por lo que estaba en deudos porque su madre había fallecido. Tu nombre ya no será llamado Jacob, es un nombre aplicable a un hombre que viene en actitud de acecho y con artimañas. En vez de eso, su nuevo nombre significa noble, zar, de que viene de Israel. Yo soy Dios omnipotente, pues yo tengo la suficiente fuerza para bendecir, puesto que las bendiciones me pertenecen. Fructifica y multiplícate, Dios le dijo, sino esto porque aún no había nacido Benjamín, y a pesar de que Rachel ya estaba encinta de él. Un pueblo, esto se refiere a Benjamín. Entonces vimos que un pueblo se refiere a Benjamín, los pueblos se refieren a Menashe y a Efraín, quienes en un futuro nacerían a Yosef y son contados entre las 12 tribus. Los reyes, esto alude a Shaul y a Ishboshet, quienes pertenecían a la tribu de Benjamín y todavía no habían nacido. Y también además ellos lo interpretaron en este sentido, y por ello se reconocieron con la tribu de Benjamín. Pues está escrito que para castigarlos juraron que nadie de nosotros dará a su hija por esposa a Benjamín, los que en efecto los condenaban a desaparecer. Pero después se retractaron y dijeron, si Benjamín no debiese ser contado entre las tribus, santo bendito es, no lo hubiera dicho de Jacob, reyes saldrán de tus caderas. Según otra explicación, la frase del pueblo de una congregación de pueblos alude al hecho de que en un futuro los descendientes de Jacob llegarían a hacerse como los demás pueblos, en el sentido de que llegarían a compartir el mismo número que los pueblos primordiales del mundo, que son 70 naciones. Y de igual modo también el Sanedrín estaría compuesto por 70 miembros. Según otra explicación más, la frase un pueblo y una congregación de pueblos alude a lo que los descendientes en un futuro habrían de ofrecer ofrendas en las plataformas rituales, cuando esta práctica ya estaba prohibida a semejanza de los demás pueblos. Esto ocurrió en el día del profeta Eliab. Entonces, seguimos la parashá, la tierra que entregué a Abraham y a Isaac y a ti la daré, y a tu descendencia después de ti daré esa tierra. Y Dios ascendió sobre él en el lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde él había hablado con él,
un pilar de piedra, vertió encima de él una libación y vertió aceite encima de él. Y Jacob llamó al lugar donde Dios había hablado con él, Betel. El lugar donde había hablado con él ignoró lo que este pasaje nos enseña. Con respecto a Abraham, la Torá utiliza una expresión similar para indicar el fin de la revelación profética que Dios le envió, para sin mencionar que fue el lugar donde había hablado con él. Rashi quiere decir que ignora por qué aquí se menciona esto. Sin embargo, el comentario Guraria expresa su asombro ante las palabras de Rashi y señala que de esta frase se aprende que este mismo lugar es especialmente conducente a la revelación profética. Viajaron de Betel y aún quedaba como una lengua de tierra para llegar hasta Efrat, cuando Rachel dio a luz, pero tuvo dificultades en su parto. Como una lengua de la tierra, dice, aquí explica una gran cantidad. Por otra parte, explica Rashi, dice que esta aplicación significa la temporada del año en la que la tierra está hueca y agujerada como una criba, porque ha sido arada, habiendo transcurrido el invierno, pero sin todavía llegar la época de calor. La otra aplicación puede ser en el sentido llano del versículo, pues en referencia a Naamán, quien hallamos que dice, y se alejó un trecho de tierra. Entonces aquí dice algunas cosas que trae Rashi. Seguimos la parashá y sucedió que al dificultársele el parto, la partera le dijo, no temas que también este será hijo tuyo. También este quiere decir, además de Yosef, en este sentido ya, ¿no? Pero en nuestro maestro interpretaron en el sentido de que junto con cada tribu había nacido una melliza, junto con Benjamín nació una melliza adicional. Y sucedió que cuando su alma salía, pues murió, ella llamó su nombre Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Ben-Oni quiere decir como el hijo en mi muerte, una cosa así. Entonces, por eso lo cambió Jacob y le llamó Benjamín en vez de llamarlo Ben-Oni. ¿Qué? Rachel murió y fue sepultada en el camino de Efrat en Betlehem, y Jacob erigió un monumento sobre su sepultura. Este es el monumento de la sepultura de Rachel hasta hoy. Dice aquí, Benjamín se parece que recibió el nombre Benjamín porque todos los hijos de Jacob solo le habían nacido en la tierra de Canaán. Solo él había nacido en la tierra de Canaán, la cual localiza hacia el sur, cuando uno viene de Aram Naharaim, como se declara en el Negev, en la tierra de Canaán. Y de igual modo, con respecto a los viajes de Abraham, vemos que él fue viajando paulatinamente hacia el sur. Benjamín quiere decir hijo del sur. ¿Qué es lo que quiere decir? Mientras que Israel residía en esta tierra antes de llegar a Hebrón, cerca de Yitzhak, fue cuando sucedió todo esto. Dice que en verdad quiere decir de que Rachel tenía solamente para darle vida a Yosef y no a Benjamín. Entonces cuando nació Benjamín, prácticamente ella le dio la vida a Benjamín para que pudiera tener vida, porque ella no tenía cómo darle vida a Benjamín. Y Rachel vio ahí y levantó su tienda allende Migdal Eder, y sucedió que mientras Israel residía en esta tierra, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel oyó, y los hijos de Israel eran 12. Se acostó porque Rubén había trastornado el sitio original del lecho de su padre, trasladándolo a la tienda de Lea. La escritura se lo atribuye como si realmente se hubiera acostado con Bilhá, pero en verdad no lo hizo, obviamente. ¿Y por qué razón trastornó y profanó su lecho? Porque después de la muerte de Rachel, Jacob tomó su lecho que permanentemente estaba en la tienda de Rachel y no en la tienda de las demás mujeres, y entonces lo colocó en la tienda de Bilhá, que había sido la sierva de Rachel. Entonces vino Rubén, que era hijo de Lea, y protestó por la ofensa infligida a su madre, trasladando el lecho de su padre a la tienda de Lea. Se dijo, si la hermana de mi madre era su rival, también la sierva de la hermana de mi madre será su rival. Por este motivo trastornó el sitio del lecho de Jacob. Eso fue lo que vimos anteriormente, que lo hizo sin haberle preguntado a Jacob. Y por qué precisamente automáticamente de una vez después de eso viene y dice, y los hijos de Israel eran 12. Viene para decirlo que supuestamente hubiéramos pensado que a través del hecho de lo que hizo Rubén ya no sería parte de las tribus. Entonces para decirnos que no, de una vez automáticamente nos dice, y los hijos de Israel eran 12.
La Torá prosigue aquí el tópico inicial de la narración, queriendo decir que con el nacimiento de Benjamín se había completado la progenie de Jacob, y a partir de ahora ya podía ser cortado, por lo que los cuenta ahora. Y dice aquí los hijos de Lea, el primogénito de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulún. Los hijos de Rachel, José y Benjamín, los hijos de Bilhá, la sierva de Rachel, Dan y Naftalí, los hijos de Silpá, la sierva de Lea, Gad y Asher. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Bien? Y nuestro maestro interpretaron también aquí, dice Rashi, que contando con todos iguales, afirmando que tienen como objeto enseñarnos que todos sus hijos eran iguales entre sí y en que en todo era justo, ya que Rubén no pecó en el sentido literal. En el sentido literal quiere decir que, como está escrito ahí, que está escrito que se acostó. No se acostó, eso no fue primogénito de Jacob. Incluso en el contexto de la falta de Rubén, la Torah lo llama primogénito. El primogénito de Jacob era en todos los sentidos: el primogénito con respecto al derecho de la herencia de los bienes de Jacob, el primogénito con respecto al desempeño del servicio sacrificial en el templo, el primogénito con respecto al número de los hijos de Jacob, y el derecho de la primogenitura que le fue entregado a Yosef solo fue con respecto a la formación de tribus, en el sentido de que se convirtió en dos tribus. Mambré era el nombre de la planicie, Kiriat Arba el nombre de la ciudad. ¿Bien? Aquí dice: Jacob vino ante su padre Yitzhak a Mambré de Kiriat Arba, la cual es Hebrón, donde habitaron Abraham y Yitzhak. Los días de Yitzhak fueron 180 años. Yitzhak expiró y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y saciado de días, y lo sepultaron sus hijos Esab y Jacob. Dice aquí que Yitzhak expiró, dice Rashi. En la Torah no necesariamente hay un antes o un después. A pesar de que solo será narrada más adelante, la venta de Yosef realmente ocurrió 12 años después de la muerte de Yitzhak. Pues cuando Jacob nació, Yitzhak tenía 60 años de edad, ya que se declara que Yitzhak tenía 60 años de edad cuando Rivka dio a luz. Yitzhak falleció cuando Jacob tenía 20 años de edad. Ello se demuestra porque si se sustrae los 60 que tenía Yitzhak cuando le había nacido Jacob, del total de 180 años que vivió, quedan 120. Ahora bien, Yosef fue vendido a los 17 años de edad, y ese año fue el año 108 de la vida de Jacob. ¿Cómo se llega a esa cuenta? Jacob tenía 63 años de edad cuando fue bendecido por Isaac, más 14 años que se ocultó en la casa de Eber para estudiar Torah. Esto suma 77, más los 14 años que trabajó por su esposa, al final de los cuales nació Yosef, como se declara. Y sucedió que cuando Rachel hubo dado a luz a Yosef, todo esto hace un total de 91 años. Y se suman los 17 años desde su nacimiento hasta la venta de Yosef. El total de años que Jacob toma cuando Yosef fue vendido fue 108. Esto también puede ser inferido más implícitamente en los versículos mismos, donde desde la venta de Yosef hasta que Jacob llegó a Egipto transcurrieron 22 años, puesto que se declara que Yosef tenía 30 años de edad cuando se presentó ante el faraón. Por consiguiente, si fue vendido a los 17 años, hasta ese momento ya habían transcurrido 13 años, más los 7 años de abundancia y los 2 años de hambruna, lo que hace un total de 22 años. Y está escrito que Jacob dijo al faraón cuando llegó a Egipto: los días de los años de mi nomadeos han sido 130 años. Por lo tanto, vemos que Jacob tenía 108 años de edad cuando ocurrió la venta de Yosef, y eso quiere decir de que en verdad Isaac todavía estaba vivo, porque Isaac murió en verdad cuando él tenía 120 años. Él vivió, vamos a ver más adelante que Isaac sí supo lo que sucedió con Yosef, pero no se lo pudo decir a Jacob. ¿Por qué? Por lo que las tribus le dijeron, hicieron como un jerem, de que el que contara a su padre iba a caer sobre él una maldición muy fuerte, y por eso él no pudo decirlo. Quiere decir que fíjate que en verdad todavía estaba vivo.
y la venta de Yosef solamente en el próximo parashá. Por eso está escrito de que al principio dice Rashi de que no hay un antes y un después en la Torá. A veces colocan algo antes, a veces colocan algo después. Vamos a ver el capítulo 36 y último. Va a hablar sobre los descendientes de Esaf. ¿Por qué hablar aquí de los descendientes de Esaf? Porque de una u otra forma tiene que ver con Jacob, con la vida de Jacob, y por lo tanto trae también los descendientes de Esaf, pero trae los descendientes de Esaf de forma rápida, como para decir vamos a salir del deber de hablar de Esaf, pero no vamos a hablar sobre cómo ellos hicieron, qué ellos hicieron, cómo se asentaron y todo lo demás, porque no hay ningún nafkamina, no hay nada que aprender de eso, no tenemos nada que aprender. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, solamente lo quieren nombrar por lo que tiene que ver con Jacob, para después meterse de lleno en la vida de Jacob y los hijos de Jacob. Capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaf, el cual es Edom. Esaf había tomado a su esposa de las hijas de Kenán, a Ada, hija del Gibielón, y a Holibamá, hija de Ana, hija del Gibi Sigón. Aquí dice que ella era la misma Basmat, hija de Elón, Ada, porque solía quemar especies aromáticas para los ídolos. A Holibamá, ella la misma que Yehudit, hija de Beeri. Holibamá era su verdadero nombre, solo que Esaf le cambió su nombre a Yehudit para indicar que ella renegaba el culto a la idolatría para este modo engañar a su padre. Hija de Ana, hija de Chibón. Si ella era la hija de Ana, entonces no podía ser hija de Chibón, ya que Ana misma era hija de Chibón, como explícitamente se declara, y estos son los hijos de Chibón, Allá y Aná. Por lo tanto, al decir aquí que ella fue la hija de ambos, la Torá nos enseña que Chibón tuvo relaciones sexuales con su nuera, la esposa de Ana, y Alobibamá fue el producto de esa unión. Con esto la escritura nos informa que estos dos fueron producto de uniones sexuales ilícitas. Y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Sin embargo, más arriba dice Rashi, la Torá lo llama Mahalat. En el Midrash Agadico, en el libro de Shmuel, hallamos lo siguiente: a 3 personas se le perdonan los pecados: a un converso al judaísmo, a quien asciende a una alta posición social, y a quien contrae matrimonio. Y este último caso se aprende de aquí. Por esta razón, Basmat es llamada Mahalat. Mahalat, que tiene que ver con la palabra Mahal. Mahal quiere decir de que perdonar, en hebreo, ya que cuando Esaf se casó con ella, sus pecados fueron perdonados. Hermana de Nebayot, porque su hermano la había entregado por esposa de Esaf después que había muerto Ismael. Basmat se menciona en relación al nombre de él. Y vemos aquí, Adá había dado a luz a Elifaz para Esaf, y Basmat había dado a luz a Reuel, y a Olivamá había dado a luz a Yeush, y Alam y Korah. Estos son los hijos de Esaf que le nacieron en la tierra de Canaán. Aquí dice, este Korah mencionado aquí como hijo de Olivamá era bastardo, hijo de Elifaz, quien se había acostado con la esposa de su padre, con esta Olivamá, mujer de Esaf, ya que al final de esta sección Korah es contado entre los hijos de caudillo de Elifaz. Hasta tanto, fíjate lo que había sucedido en la misma casa de Esaf. ¿Y eso por qué? Por haber dejado la Torá. Esaf tomó a su mujer y a sus hijos e hijas y todas las personas que en casa a su ganado y a todos sus animales, y así como todos sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra ciudad a causa de su hermano Jacob, pues sus bienes eran demasiado abundantes como para morar juntos, y la tierra de sus nomadeos no podía sustentarlos a causa de sus ganados. Y Esaf se estableció en el monte de Seir. Esaf es Edom, y se fue a otra tierra para habitar en cualquier sitio donde hallase su lugar. La tierra de sus nomadeos no podía bastar para la necesidad de la pastura de los animales de ambos. Según otro midrash acádico que dijimos nosotros también anteriormente en uno de los audios, que se fue a causa de Jacob, debido al documento de deuda del decreto divino promulgado sobre Abraham, el cual estipulaba que la promesa de su descendencia será extranjera, recaía sobre toda la descendencia de Isaac, que incluía tanto a Jacob como a Esaf, pero Esaf se dijo, me iré de aquí y no quiero tener parte ni en la donación de la tierra de Israel, pues esta tierra le fue entregada a él, ni en el pago del documento de deuda. Y además también se fue a causa de la vergüenza que tenía por haberle vendido su primogenitura.
Y estos son los descendientes de Esab, ancestro de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esab: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esab, y Reuel, hijo de Basmat, esposa de Esab. Y estos son los descendientes de sus hijos que procrearon después de que él se marchó a Seir. Eso es lo que quiere decir, aquí dice Rashi. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Chefot, Gatam y Kenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaf, y dio a luz a Amalek para Elifaz. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaf. Timná fue concubina. Este detalle en la vida de Timná tiene el propósito de darte a conocer la grandeza de Abraham cuando la gente deseaba pegarse a su descendencia. Esta Timná era hija de caudillos. Como se declara más adelante, la hermana de Lotán era Timná, y Lotán era uno de los caudillos de Seir, descendiente de los Jorim que habitaron allí antes de que llegara Esaf. Timná había dicho a Elifaz: si no merezco ser tu esposa, que por lo menos sea yo tu concubina. Sin embargo, en el libro del Divrei Yamim, Timná es contada entre los hijos de Elifaz. Esta aparente contradicción nos enseña que Elifaz tuvo relaciones sexuales con la esposa de Seir, y de esta unión nació Timná, y también ella creció, se convirtió en concubina de él, y es por esto que, a pesar de que la Torá señala que la hermana de Lotán era Timná, lo que cuenta entre los hijos de Seir, ya que era hermana de Lotán por parte de su madre, pero no por parte de su padre. ¿Qué tal? Hasta tanto. Y aparte todo ese montón de relaciones ilícitas, de ahí salió Amalek. Por eso fue que al principio dice en el Midrash, también en el Talmud, que Timná al principio ya quería pegarse a Abraham, y Abraham no la aceptó. Después vino Isaac, no la aceptó. Jacob tampoco la aceptó. A la final se fue a donde Esaf, por lo menos estar cerca de Esaf. ¿Por qué no la quisieron aceptar? Por lo que ellos vieron de que ella iba a salir a Amalek, y no querían que saliera Amalek de ellos. Por el mismo nombre de ellos, Timná. Y Timná viene la palabra Leimaná, que viene a decir, que viene a hablar, que viene a Leimaná quiere decir de que, o sea, abstenerse de qué, de la emuná en Hashem, como es Amalek. Seguimos. Estos son los hijos de Reuel: Nahat, Sarach, Shama, Misá. Estos fueron los hijos de Basmán, mujer de Esaf. Y estos fueron los hijos de Aholibamá, hija de Ana, hija de Sibón, esposa de Esaf. Ella dio a luz para Esaf y Yarush, Yalam y Koraj. Estos son los caudillos de los hijos de Esaf, descendiente de Elifaz, primogénito de Esaf, el caudillo de Temán, el caudillo de Omar, el caudillo de Sefó, el caudillo de Kenaz, el caudillo de Koraj, el caudillo de Gatam, el caudillo de Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los descendientes de Adá. Y estos son los descendientes de Reuel, hijo de Esab, el caudillo de Nahat, el caudillo de Serach, el caudillo de Shama, el caudillo de Mitzá. Ellos son los caudillos de Reuel en la tierra de Edom. Ellos fueron los descendientes de Basmat, esposa de Esab. Y estos son los hijos de Aholibamá, mujer de Esab, el caudillo de Yeush, el caudillo de Yalam, el caudillo de Koraj. Estos fueron los caudillos de Aholibamá, hija de Ana, mujer de Esab. Estos fueron los hijos de Esab, y estos fueron los subcaudillos el Sedom. Estos son los caudillos de los hijos de Esab, dice aquí, los jefes de familia, quiere decir. Y estos son los hijos de Seir, el Jorí, moradores de esa tierra: Lotan, Shoval, Sibón, Ana, Dishon, Etzar, Etzer y Dishan. Estos son los caudillos de Jorim, descendientes de Seir, en la tierra de Edom. Moradores de esta tierra, es decir, dice Rashi, los que eran sus habitantes nativos antes de que Esab llegara allí. Nuestros maestros interpretaron que aquí la Torá nos llama moradores porque eran expertos en el asentamiento de la tierra. Sabían cuál medida de tierra era apta para plantar olivos y cuál otra para los viñedos, pues probaban el sabor de la tierra misma, y de este modo sabían qué tipo de plantación era apta para cada lugar. Aya y Ana, dice aquí. No, Rashi no dice nada interesante aquí. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Gemán, y la hermana de Lotán era Timná. Y estos son los hijos de Shoval: Alban, Manahán, Eval, Shefó y Onán. Y estos son los hijos de Chibón: Allá y Aná. Él es Aná, que halló las mulas en el desierto mientras pastoreaban los asnos de su padre Chibón. Es decir, dice Rashi, esto es el mismo Aná que fue mencionado anteriormente como hermano de Chibón. Y aquí la Torá lo designa como hijo
Aquí la Torá lo designa como hijo suyo a fin de enseñarnos que Tzibón había tenido relaciones con su madre y de su unión procreó a Aná. Las mulas, dice las mulas, significa mulas. El hallazgo de las mulas se refiere al que cruzó un asno con una yegua y de allí nació una mula. Aná era un bastardo y por esto trajo animales defectuosos al mundo. ¿Y por qué las mulas recibieron el nombre de Yamin? Porque el miedo a ellas recae sobre la gente. Como dijo Rabbi Hanina, jamás un hombre me consultó sobre el golpe de una mula blanca y que luego haya sobrevivido. Esas mulas dan unos golpes tan fuertes que si la persona recibe un golpe de ello, no queda vivo. Pero acaso no observamos que en realidad la gente sí sobrevive de golpe tal, en realidad no es de leer y sobrevivió, sino que y se curó, ya que la herida no se curará jamás. Por otra parte, la escritura no precisa hacernos la relación genealógica de la familia de los Jorim pero únicamente lo hizo para enfatizar la genealogía de Timná y así informarnos sobre la grandeza espiritual de Abraham, como expliqué anteriormente. Seguimos. Estos son los hijos de Ana, Dishon y Aholibamá, hija de Ana. Estos son los hijos de Dishan, Gemda, Eshban, Irán y Kerán. Estos son los hijos de Etzer, Bilán, Saaban y Acán. Estos son los hijos de Dishan, Uz y Arán. Estos son los caudillos de los Jorim, el caudillo de Lotán, el caudillo de Shabal, el caudillo de Shibón, el caudillo de Aná, el caudillo de Ishón, el caudillo de Etzer, el caudillo de Dishan. Estos fueron los caudillos de los Jorim, según sus caudillos en tierra de Seir. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase un rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinahaba. Bela murió y reinó en su lugar Joab, hijo de Serach, de Botzra. Joab murió y reinó en su lugar Yushan, de la tierra de los Debamim. Yushan murió y reinó en el lugar Hadad, hijo de Bedad, el que abatió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Hadad murió y reinó en su lugar Samla de Masrecá. Samla murió y reinó en su lugar Shaul, de Rehobot Anaar. Shaul murió y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Achbor. Baal Hanán, hijo de Achbor, murió y reinó en su lugar Adar. El nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer fue Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. Dice Rashi, estos son los reyes, eran 8 reyes, y en correspondencia a esto, Jacob estableció un número igual de reyes en cuyo día fue anulado temporalmente el reinado de Esaf, fundador de Edom. Y los siguientes son Shaul, hijo de Ishboshet, David, Shlomo, Rehabam, Abia, Asa y Yehoshaphat. Hasta aquí son 7, y con respecto a los días de Yoram, hijo del rey Yoshafat, está escrito: en sus días Edom se rebeló contra la mano de Yehudá y coronaron a un rey sobre ello. Y con respecto a los días de Shaul está escrito: y no había rey en Edom, en un delegado era rey. Joab, hijo de Serach de Botzra. Botzra era una ciudad de Moab, como se declara, y sobre Keriot y sobre Botzra. Y puesto que Botzra hizo surgir un rey para Edom, será castigada junto con él en el futuro, como se declara, pues el Eterno tiene una matanza en Botzra. El que abatió a Midian en el campo de Moab, pues Midian había venido para hacer la guerra a Moab, y el rey de Edom acudió en auxilio de Moab. Y de aquí aprendemos que Moab y Midian solían hacerse la guerra entre sí, y en los días de Bilam hicieron la paz únicamente con el propósito de unirse contra Israel. Hija de Mezaab, que es el oro, dice aquí, fue llamado así porque era un hombre muy rico y el oro no tenía ningún valor en sus ojos. Dice, y estos son los nombres de los caudillos de Esaf según sus familias. Entonces, para aprender, de aquí también aprende, no vamos a meternos en eso, pero solamente por decirlo por encima, también de que aquí los cabalistas hablan sobre estos reyes, que tienen que ver con los reyes, tienen que ver también con referente a lo que sucedió, con referente con que se rompieron las vasijas. Con el rompimiento de las vasijas tiene que ver con estos reyes también, pero no meternos sobre eso, simplemente que eso tiene obviamente también mucho fondo sobre qué significa
Para terminar, estos son los nombres de la familia de los caudillos de Esaf según sus familias, según sus lugares por sus nombres: el caudillo de Timná, el caudillo de Alba, el caudillo de Yetet, el caudillo de Olivamá, el caudillo de Elá, el caudillo de Pinón, el caudillo de Kenaz, el caudillo de Temán, el caudillo de Nibetzar, el caudillo de Magdiel, el caudillo de Irán. Estos fueron los caudillos de Edom, conforme a su asentamiento a la tierra de la posesión. El Esaf, ancestro de Edom. Con esto terminamos la parashá la parashá de Vaishlach de Leachil, capítulo 27, con la parashá de Vaishek. Que tengan un buen día.